Bienvenidos al mejor canal de noticias, tu canal Hechos Internacionales, el lugar donde los venezolanos pueden mantenerse siempre al día con las noticias más controversiales que ocurren en el país. Hoy te contamos que el condenado Luis Ignacio Lula da Silva intentó hacer de héroe para defender a su querido Nicolás Maduro y terminó siendo víctima de una contundente respuesta del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que ha sido noticia en todo el continente. Sí, así es. El miembro de Voluntad Popular y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, utilizó su cuenta de Twitter para hacer frente a las declaraciones del expresidente de Brasil, quien antes había manifestado que la oposición venezolana pretende entregar el país al gobierno de Estados Unidos, todo ello en marco del 7º Congreso del Partido de los Trabajadores de Brasil. El presidente interino le ha respondido sin pelos en la lengua y todos los detalles te los contaremos el día de hoy. Así que no te muevas de tu lugar porque en instantes comenzaremos. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal y desde aquí aprovechamos y le enviamos un gran saludo a quienes ya forman parte de nuestra comunidad en Facebook y por supuesto aquí en YouTube. Saludos mi gente. Juan Guaidó, presidente interino de la República, fijó posición ante las declaraciones del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien manifestó que la oposición venezolana pretende entregar el país al gobierno de Estados Unidos. Recordemos que Lula da Silva, durante un congreso del Partido de los Trabajadores, PT, se refirió a la crisis de Venezuela y Bolivia y manifestó: "Después de lo que vimos en Bolivia, debemos de tener orgullo de todo lo que resistió el pueblo venezolano para no entregarse a los caprichos del gobierno estadounidense". Guaidó calificó a Lula de ser un ladrón, asegurando que, conjuntamente con Nicolás Maduro, saqueó a Petrobras, Odebrecht y PDVSA. Además, el líder opositor escribió en sus redes sociales: "Señor @LulaOficial, he sido elegido diputado 2 veces por nuestra Constitución y para el mundo soy presidente encargado. A diferencia de usted, que es un ladrón condenado. Maduro y usted fueron partícipes del saqueo a nuestros pueblos a través de Petrobras, Odebrecht y PDVSA". Así lo escribió Guaidó en Twitter. El también presidente de la Asamblea Nacional indicó que a pesar de que el exmandatario brasileño está libre actualmente, no es inocente. "Afortunadamente la institucionalidad brasileña es aún fuerte y usted estuvo preso como el ladrón que es. Hoy está libre, pero no es inocente. Usted posiblemente volverá a prisión mientras en Venezuela muy pronto habrá justicia y libertad", agregó. El líder opositor aseguró además que Nicolás Maduro y el exmandatario petista fueron partícipes del saqueo a los pueblos de Venezuela y Brasil. El gobierno interino de Guaidó, en tanto, mantiene una estrecha relación con la administración de Jair Bolsonaro. Lula, que salió de la cárcel el 8 de noviembre pasado tras haber cumplido 19 meses de reclusión por corrupción pasiva y blanqueo, tras un juicio que lo condenó a casi 9 años de prisión, llamó al PT a reconquistar el poder en Brasil. No obstante, en una entrevista al diario británico The Guardian, publicada días atrás, dio a entender que no se presentará a las elecciones del 2022, al subrayar que para los próximos comicios él tendrá 77 años y la Iglesia Católica, con 2000 años de experiencia, jubila a sus obispos a los 75. Además, para presentarse a las elecciones, Lula precisaría que su sentencia fuera anulada. En el Congreso del PT, el expresidente brasileño volvió a respaldar a Evo Morales. En la entrevista con The Guardian, había considerado que el exmandatario boliviano cometió un error al buscar un cuarto mandato. "Mi amigo Evo cometió un error cuando buscó un cuarto mandato como presidente. Pese a esto, aclaró que, según su opinión, lo que le hicieron fue un golpe de Estado". El gobierno interino de Guaidó, por su parte, estrechó lazos con el de Yanine Áñez, quien además expulsó a los diplomáticos chavistas que se encontraban en Bolivia. Pero recordemos que el expresidente Lula, que se atreve a dar lecciones de moral, fue acusado de recibir propinas de una cuenta especial denominada Amigo, del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora que lleva el apellido de su familia, quien declaró ante la justicia haber entregado 13 millones de reales, unos 4.15 millones de dólares, en pagos secretos en efectivo al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva entre 2002 y 2013. Odebrecht, preso desde junio de 2015 en relación con el escándalo conocido como Lava Autos, declaró en ese momento al responsable de las investigaciones del gigantesco caso de corrupción en Petrobras que Lula era en realidad el beneficiario de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad
de su empresa bajo el seudónimo de Amigo. Los 13 millones de reales habrían sido entregados al exmandatario a través del programa B, inicial de Branislav Kontik, ex asesor de Antonio Palocci. Palocci, quien fue ministro con Lula y Dilma Rousseff, era el principal interlocutor del gobierno con el grupo Odebrecht, según el empresario, y fue sustituido en la función por Guido Mattega. Odebrecht declaró que los nombres post-italiano e italiano que aparecían en sus libros de contabilidad correspondían a Mattega y a Palocci respectivamente. El ex ejecutivo también explicó que hizo varios pagos al Instituto Lula para la compra de un terreno en el que debía construirse un edificio en el que la entidad tendría su sede. Además, también habría entregado 50 millones de reales, cerca de 16 millones de dólares, para la campaña electoral en 2010 de Dilma, ahijada política de Lula y sucesora suya en el cargo del 2011 a mayo de 2016 mediante el entonces ministro de Hacienda Mattega. Tras conocer las acusaciones, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y dijo que el exmandatario no comentaría ninguna declaración bajo secreto en la justicia, filtrada selectivamente y de forma ilegal. Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en uno de los procesos vinculados a la gran red de corrupción en Petrobras, en la que la constructora que dirigía es una de las más salpicadas por los desvíos. Según investigaciones policiales divulgadas por la prensa, el grupo Odebrecht causó daños por el valor de 5.684 millones de reales, unos 1.810 millones de dólares, en 11 contratos inflados firmados por Petrobras entre 2013 y 2014. Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, participó de un cartel con otras 15 importantes constructoras del país para hacerse de manera fraudulenta con las licitaciones de Petrobras, según ha descubierto la investigación. Las autoridades comprobaron que ese exclusivo grupo obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaba los valores y repartía las diferencias entre directores de la petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas. Odebrecht se encargó en Cuba de la construcción del megapuerto y terminal de contenedores de Mariel, obra financiada en términos equivalentes a subsidios por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil bajo los gobiernos de Lula y Dilma. En una entrevista con la web de negocios estadounidense Bloomberg, Odebrecht reconoció que Cuba es el único país en el que, de hecho, abrimos y crecimos bajo el gobierno de Lula y donde tenemos que decir que la relación con Lula ayudó mucho. Según una lista que revelaron al diario O Globo y TV Globo, incautada al cambista Alberto Yusuf, preso y acusado por lavado de dinero en el caso, se habrían pagado sobornos en relación con el puerto del Mariel por un monto de 3.6 millones de reales, 1.44 millones de dólares. El cliente, de acuerdo con la lista de Yusuf, habría sido la Olex, Odebrecht Logística y Exportación. Después de estar preso 580 días, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue puesto en libertad el viernes 8 de noviembre. Aunque la decisión del Supremo Tribunal Federal no impide que Lula regrese a prisión por otra condena, aún está vinculado a otros procesos, la liberación del político más amado y odiado del país tendrá repercusiones significativas, especialmente ahora, en el momento de mayor impopularidad del presidente Jair Bolsonaro. La libertad de Lula le permitirá al Partido de los Trabajadores, la fuerza opositora más importante del país, pasar página de la intensa campaña para sacar a Lula de prisión y centrarse en algo más importante, ser el contrapeso de Bolsonaro, el exdiputado de extrema derecha que llegó al poder el año pasado. Desde que Lula fue encarcelado en abril de 2018, el PT ha estado alejado de los grandes debates nacionales, y durante los meses que lleva en la presidencia, la oposición más eficaz al gobierno de Bolsonaro ha sido, paradójicamente, las divergencias en el seno del bolsonarismo. Con su discurso carismático y su récord como uno de los presidentes más populares de Brasil, Lula y sus aliados esperan constituir una oposición verdaderamente popular frente al gobierno. Cuando fue encarcelado, Lula lideraba las encuestas de intención de voto para la elección presidencial de 2018 y cuando se anunció su salida de prisión, centenares de simpatizantes se apostaron frente a la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital de Paraná, para verlo salir. Al día siguiente en Sao Paulo se repitió la escena del día en que lo encarcelaron. Miles de personas se aglomeraron en el sindicato de metalúrgicos donde Lula empezó su carrera como líder sindical en la década de los 70.
El regresado dijo: con el recuento político y escandaloso de uno de los aliados y defensores del régimen de Nicolás Maduro, nos despedimos por el día de hoy. No olvides darle like si te ha gustado este video. Esto fue Hechos Internacionales.